Mi primera experiencia con el don de discernimiento de espíritus sucedió hace muchos años, cuando yo tenía unos 19 o 20 años. Estaba en un culto en la casa de oración Gozaos en el Señor, un grupo católico carismático donde fluían los dones del Espíritu Santo, y fluían porque se le permitían fluir. Esa es otra historia, esa te la debo. Pero yo estoy en el culto y yo estoy pidiéndole al Señor sabiduría. Señor, yo necesito sabiduría. Yo la necesitaba porque hacía 3 días yo entré a limpiar la iglesia, el templo. Ese fue mi primer ministerio. El primer ministerio que yo tuve en una iglesia fue que yo me voluntarié para ir a limpiar la iglesia. Y cuando nevaba, yo iba a paliar la nieve. Esa era mi asignación que yo mismo me impuse porque yo quería hacer algo para el Señor. Un día entré a limpiar y con el mapo, la ballesta le dicen en algunos países, con el mapo tumbé unas sillas. Y eran sillas de esas de metal que se cierran, hicieron un ruido, un alboroto, y cuando me viré para ir a levantarlas, de la oficina yo no sabía que había una reunión de lideratos, y los líderes salieron a ver qué pasó. ¿Estás bien, Roberto? ¿Te hiciste algo? No, se me cayeron las sillas, etc. Y el líder me dice estas palabras: suelta el mapo y ven acá. Yo solté el mapo y fui a la reunión. Y en la reunión me hicieron el líder de los jóvenes. En sí no eran jóvenes, eran niñitos. Eran de las edades de 17 hasta, qué sé yo, 7. Y habíamos 3 o 4 jóvenes, adultos como yo, solteros. Y me encargaron a mí que junto con ellos atendiéramos a estos muchachitos. Y ese fue mi segundo ministerio, maestro de, entre comillas, jóvenes. Y literalmente me dijeron: suelta el mapo, y me dieron un libro. Enséñale a los jóvenes. Y eso fue el principio de este ministerio. Unos días después, imagínate, de estar mapeando y limpiando, ahora me pusieron a cargo de vidas. Yo necesitaba muchas cosas de Dios. Y lo primero que se me ocurrió pedirle fue sabiduría. Y en ese culto estoy orando y diciendo: Señor, así como Salomón te pidió la sabiduría para dirigir a tu pueblo, yo necesito sabiduría para dirigir a estos jóvenes. Y desde el frente, el siervo que estaba ministrando la palabra dice: Roberto, así te dice el Señor, la sabiduría que tú me estás pidiendo te la voy a dar, pero todavía no. Yo dije: todavía no. Pero ven acá, me dice, porque vamos a orar por ti, porque tú necesitas discernimiento de espíritus, y hoy Dios te lo va a dar. Y me llamó al frente, yo pasé, oraron por mí, y en el nombre de Jesús, tú recibes discernimiento de espíritus. Y ese fue el primer don que yo recibí por palabra profética. Eso fue una palabra profética. Yo no puedo imponerte la mano a ti y darte el don que yo quiera, pero si Dios me dice, como le dijo al siervo, que me dijera a mí, no es la sabiduría que tú estás pidiendo, sí, pero todavía no. Esa era una conversación que yo estaba teniendo con Dios y con más nadie. Por lo tanto, lo que sigue es una conversación que Dios está teniendo conmigo. Y lo mejor del mundo es que tú tengas una palabra profética que confirme lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y el Señor te la da. Te la da a través de un mensaje, de un verso bíblico, o poniéndose en la boca de uno de sus siervos, que aunque no sea profeta, en ese momento Dios usa su boca para confirmarte.
Pero esa fue mi primera experiencia con el don de discernimiento. Este es el capítulo 7 de mi serie Profecía. Y es la tercera vez que hablo acerca de discernimiento de espíritus. Porque no podemos hablar de profecía si no entendemos los dones del espíritu. Y aún más, a través de los dones, entender el espíritu de la profecía. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Lo expliqué en uno de mis, creo que fue la primera parte de esta disertación acerca de profecía, el testimonio de Jesús. Búscalo después en las redes y gózate. De todas maneras, esta enseñanza es una enseñanza de por sí. Sé que te va a bendecir. Amén. Y antes que continuemos, por favor, bendíceme haciendo esto. Gracias. Hay varios tipos de discernimiento de espíritus. Yo te voy a mencionar 3 de ellos. Es difícil enseñarte algo que la Biblia de verdad no te enseña. Pero, ¿te acuerdas que te dije que le estaba pidiendo a Dios sabiduría? Bien. Esa noche cuando llego a casa, me arrodillo y clamo a Dios y le digo, Señor, pero gracias por el don de discernimiento de espíritus. Y la verdad es que yo no tenía idea que era eso. Pero le digo, pero yo lo que necesito es sabiduría. Y el Espíritu Santo me ministra y Dios me dice, todavía no. Pero te voy a dar el tiempo para que a través de experiencias, conocimiento y lecciones, tú adquieras la sabiduría. El Señor sí me dijo que todavía no. Y hay quienes se creen que porque tú le pidas a Dios, Él te lo tiene que dar, ¿no? A veces Dios dice que sí, a veces que no, a veces te dice que esperes. Y a mí me dijo, te lo voy a dar, pero no como tú te crees que te lo voy a dar. Te lo voy a dar a través de experiencias, conocimiento y lecciones. Y así ha sido. Cada vez que tengo una experiencia, voy a la Biblia. Porque todo lo que le sucede a un cristiano, todo lo que sucede por el Espíritu Santo, aprende esto, iglesia, tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. El alfa y el omega, el principio y el fin. En el principio creó Dios, en el final ven pronto Señor Jesús, amén y amén y amén, y se acabó. Y todo comienza de nuevo. Todo lo que Dios tiene que decir y crear ya está hecho dentro de la Biblia y dentro de la persona del Cristo. No Jesús, el Cristo. En la preeminencia de la creación es Cristo. Y al fin de todo, Cristo. Alfa y omega. Y todo lo que a ti te suceda, todo lo que te enseñen, todo lo que tú experimentes, todo lo que tú quieras creer, tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. La Biblia es toda verdad, pero no toda la verdad está en la Biblia. Te lo repito, toda la Biblia es verdad. El cielo y la tierra pasarán. Por esa palabra no va a pasar. Pero hay verdades que no están en la Biblia. Hay verdades que el Espíritu Santo te va a llevar a experimentarlas, como lo hizo con Pablo. Y en esa experiencia tú conoces y aprendes algo acerca de Dios que nadie te había enseñado. Y entonces el Espíritu Santo te guía o a un maestro, o una predicación, o a una canción, o a un versículo. Alguien te ministra y te deja ver que tu experiencia, que el conocimiento que has recibido, que la lección que tú pasaste en carne propia es bíblica. Lo que pasa es que nunca nadie, o por lo menos tú, no lo habías visto en la Biblia. Hay cosas en la Biblia que están escritas para aquellos que todavía no han nacido, que van a tener experiencias que tú y yo no podemos imaginarnos.
igual que en los tiempos de Jesús y Job. Hay versículos que hablan de cosas que es imposible que ellos entendieran lo que estaban diciendo, porque hablan acerca del sistema solar y de la Tierra ser un globo. Y esta gente no tenía ese conocimiento, pero lo profetizaron, lo escribieron y fue escrito para nosotros, para confirmación de que esta palabra es la palabra de Dios. Y por lo tanto, toda experiencia que tú tengas no puede en ningún momento contradecir lo que está escrito. Si contradice lo que está escrito, no es de Dios, es del diablo. Porque el diablo es un mentiroso y el padre de toda mentira. Quiero leerte este versículo bíblico, porque discernimiento de espíritus, tú no puedes tener discernimiento de espíritus si no conoces la Biblia. El Señor empezó a enseñarme cosas y a la medida que me las iba enseñando, me esforzaba, yo me esforzaba por ir a la Biblia a ver si lo que yo vi tenía fundamento y base bíblica, que no eran inventos míos. Dice así en 1 de Juan capítulo 4, y para los tiempos que estamos viviendo, estamos en el medio del Apocalipsis, esto es una lección súper valiosa acerca del discernimiento de espíritus. Fíjate que no estoy hablando del don de discernimiento todavía. Estoy hablando de discernimiento de espíritu, porque hay tres tipos. El primero es el natural que todos tenemos, y el segundo está aumentado por el conocimiento de la palabra de Dios. El primero es discernimiento de espíritus ambientales. El ambiente tiene espíritus. Tú lo has experimentado aún antes de convertirte. Yo lo experimenté, mi mamá también. Hay ciertas personas que tienen un discernimiento de espíritus ambientales. Tú entras en un lugar, claro que estoy hablándole a cristianos y el cristiano va a decir que amén, claro que sí, tú tienes el Espíritu Santo. Y aquellos que nacieron en el Señor, pues se les hace más difícil entender lo que estoy hablando. Pero yo no nací en Cristo. Y mi mamá, que después yo me la gané para el Señor, tampoco servía al Señor. Pero ella tenía un discernimiento y yo creo que yo lo heredé de ella. Porque mami sabía, cuando alguien se acercaba, ella sentía, ella sabía los propósitos, los motivos, el espíritu que traía esta persona. O iba a un lugar y decía, no, vámonos de aquí. Y le decía a mi tía Aida, que siempre andaban juntas, Aida, no, Aida, vámonos, aquí hay algo malo, aquí hay algo raro. Óyeme, y dicho y hecho. Al otro día, a los 3 días, nos enterábamos que allí pasó algo raro. Y es como si mami tenía ese poder, ese don, pero no necesariamente del Espíritu de Dios, porque no éramos convertidos. Hay personas que lo tienen. Hay un don parecido, que es de espiritista, de santero, de vudú, de magia negra y magia blanca, donde esas personas también perciben los espíritus, pero no es un don de Dios. Hay que pasarlo por el trapiche, por el filtro de la Biblia. Si no viene de Dios, si no viene del Espíritu Santo, no es de Dios. Si no viene del Espíritu Santo, no es de Dios. Porque hay muchos espíritus en el mundo, pero solamente uno de ellos es santo. Y si no viene del Espíritu Santo, yo no lo quiero. Aunque me produzca poder, dinero o fama, yo prefiero estar bien con Dios, y tú debes sentir lo mismo. Pero hay personas que tienen ese don. Ahora, lo que te acabo de decir, en 1 de Juan, capítulo 4, el apóstol nos dice estas palabras. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles y evangelistas. En los medios, tú saber quién es real y quién es falso, tú necesitas que Dios te supla del don, el don de discernimiento de espíritus. Pero estamos hablando de discernimiento de espíritu, no necesariamente del don en este momento. Si tú conoces a Dios y tú conoces la Biblia, tú sabes que ningún espíritu que trate de separar a Jesús del Cristo, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, el Cristo, el Verbo se hizo carne, habitó en Jesús, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Tú no puedes quitarle el Cristo a Jesús ni Jesús al Cristo. Tú no puedes meterle ni a Buda, ni a Krishna, ni a nadie en el medio. Tú no puedes añadirle. ¿Te acuerdas lo que te dije de la Biblia? El que le quite o le añada a esta palabra, se le quite y se le añaden. Las plagas se le añaden y se le quita su parte en el reino. Solamente hay un Cristo que se hizo hombre en Jesús y al resucitar es restaurado a su real identidad. Como Dios hecho carne, sentado a la diestra del Padre. De ahí que no te saque nadie. Esa es la primer discernimiento. Todo el que venga a retar el evangelio que ya se te ha predicado sea anatema, maldito. Porque Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y este es el segundo discernimiento. Esto sí es un don, aunque hay gente sin don que lo tienen. Satanás se disfraza como ángel de luz. Habemos personas que podemos ver los espíritus. Hay personas sin el don que han visto demonios, han visto sombras, han visto fantasmas, apariciones. Estas cosas son reales, los ovnis, los platillos voladores. Estas cosas son reales. ¿Te acuerdas que te dije que hay muchas verdades que no están en la Biblia? Estas son muchas de ellas. Lo que ellos dicen que son no es necesariamente lo que son. Pero existen. Hay más de 2 o 3 testigos. Y la Biblia dice que en el testimonio de 2 o 3 testigos una cosa es real. Hay que creerla. Los platillos voladores son reales. Yo no creo que vienen llenos de marcianos. Yo no te dije que creo en marcianitos. Pero hay platillos voladores, son reales, hay evidencias. Hay evidencias hasta de duendes. Son espíritus y hay personas que los pueden ver. Hay algunos como yo que no hemos visto aquellos, pero podemos ver cuando entra una presencia en un lugar, cuando se manifiesta un demonio. No hace mucho, yo estaba en mi casa, no, en verdad hace bastante tiempo. Sí, porque no quiero que los vecinos nuevos se crean si ven el video que estoy hablando de ellos. Pero al cruzar la calle se mudó una persona. Y yo vi cuando estaba la mudanza, perfecto. Y esa noche me senté a ver televisión. Bajé del ático de estar orando. Estoy en el ático grabando ahora para la gloria del Señor. Me senté y de repente veo una figura que se para en la esquina y me mira. Si yo pudiera dibujarte, la podría dibujar. Y tenía tipo de indio nativo americano. Como un tótem, el tipo de indio que ponían al frente de las barberías con los cigarros. Así, pero era una presencia. Y yo lo veo, y cuando me voy a levantar se desaparece. Pues yo me levanto y voy
a donde él se fue. Porque así mismo como entró, yo lo vi como cuando se fue. Y cuando miro, entró a la casa de las personas que se acaban de mudar. Obviamente le pregunto, Señor, ¿qué fue? Y el Señor me dijo, vino a ver quién tú eras. Y yo entendí que ese espíritu discernió que el Espíritu de Jehová, Dios de los ejércitos, mora aquí. Y él, por lo tanto, él vino a ver por qué o por quién. Y se encontró conmigo. Si a lo mejor se hubiera encontrado con Judy, no sé, pero se encontró conmigo. ¿Está bien? Oré, clamé, cubrí. Hasta ahora nunca se han metido conmigo. Yo no me he metido con ellos. Que viva Cristo. Amén. Pero hay personas, tú posiblemente eres uno de esos, que puedes ver espíritus. La garantía que yo tengo, y nunca le he tenido miedo, es porque yo entendí desde muy jovencito que ellos nos tienen miedo a nosotros. Cuando tú eres cubierto con la sangre de Cristo, los demonios te tienen miedo a ti. Ellos no te pueden hacer daño. Te pueden engañar, te pueden amedrentar, te pueden tentar, pero no te pueden tocar, porque tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Te regalo este versículo. Jehová, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Jesús es un escudo alrededor de mí, Él es mi retaguardia, mis espaldas están cuidadas. Y Dios siempre levanta mi cabeza. Yo no tengo por qué andar amedrentado, cobarde o preocupado, porque Jehová es escudo alrededor de mí. Y eso lo escribió David, eso fue escrito aún antes de Jesús. Así que imagínate tú y yo, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A los demonios no se le tiene miedo. Que te tengan miedo ellos a ti. Si tú has sido atormentado, estás siendo atormentado por algún demonio, porque cuando uno vive en edificios, y esto yo también lo viví, tú vives en un edificio, tú vives en apartamentos, yo vivo en una casa propia donde todas las casas son de una familia, y un espíritu que se mudó allá vino a ver quién yo era acá. En los edificios a veces se muda uno arriba o abajo y traen espíritus con ellos. Y de repente en la noche tú empiezas a oír ruidos, o se te mueven las cosas, o tú ves sombras. Tú te paras en el corazón de tu casa, y toda casa tiene un corazón. Y tú te paras ahí y tú dices con toda autoridad, yo soy un siervo de Dios, yo soy una hija de Dios, llámate como tú quieras llamarte. Pero tú eres quien Cristo dice que tú eres, y tú eres redimido, lavado por la sangre del Cordero. Y tú te paras ahí y dices, y esta casa, yo soy fulano de tal, y esta casa, que es mi casa, mi apartamento, porque aquí el que paga renta soy yo, esta casa le pertenece a Jehová, Dios de los ejércitos, y a Jesús mi Cristo, mi Señor, y ningún otro espíritu, que no sea el Espíritu Santo, tiene derecho a entrar en esta casa. Y se acabó. Si quieres sellarlo, coge un poquito de aceite y unge la puerta. Y se acabó. Porque el espíritu que está en ti es el creador del universo. Y tú tienes más poder sobre todos los demonios del mundo que ellos sobre ti. No hay un solo demonio que tenga más poder que el Espíritu de Dios que está en ti. En los tiempos que estamos viviendo, vamos a empezar a ver manifestaciones de ángeles y demonios, y de demonios disfrazados de ángeles. Y por eso es necesario tener discernimiento de espíritus, para no juzgar por apariencias,
Porque a veces el feo es el bueno y la linda es la mala. Ese es el mundo, esa es la realidad. Entonces es discernimiento de espíritus. Ora conmigo y dile al Señor, Señor Padre, en el nombre de Jesús, dame el don de discernimiento de espíritus. Ahora, fuera injusto de mí decirte que vas a recibir el don si tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de lenguas, tú no puedes recibir ninguno de los dones. Tú puedes manifestarlos, pero no recibirlos. Recibiréis poder, dijo Jesús. Vayan a Jerusalén y no se vayan hasta que la dinamita de Dios venga sobre vosotros. Y la manifestación de esa dinamita, día de Pentecostés, es el don de lenguas. Y dice, de acuerdo a 1 Corintios 13, no eran lenguas humanas, eran lenguas angelicales. Ellos no hablaron en alemán, y japonés y chino. Ellos hablaron un lenguaje del cielo y cada uno lo entendió en su propio idioma. Tú necesitas una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Tú no hablas en lengua. La Biblia dice que cómo Dios le negará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Haz otra oración. Dile, Señor Jesús, yo necesito que tú me bautices con tu Espíritu Santo. Yo necesito ser revestido con poder. Amén. Y espéralo. Dios te va a llevar, Dios te va a guiar, Dios te va a visitar para que tú tengas esa experiencia, si fuiste sincero y de verdad lo deseas. Porque el que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Y al que busca, búscalo. Busca la experiencia, el conocimiento, y vive la lección. Bendito sea el Señor. El tercero es el don de discernimiento. Este sí es el don de discernimiento que yo he experimentado. Y es donde el Señor te permite sentir, ver, saborear, oler las intenciones de los corazones. Cuando una persona se te acerca o tú te acercas y el Espíritu Santo abre tus sentidos espirituales para que tú sepas qué espíritu está moviendo ese corazón, qué es su motivo, qué es su expectativa, te lo revela. Te revela cómo está ese corazón en ese momento. Te revela si está atribulado, si está triste, si está contento, si está orgulloso, si está frío, si está temeroso. El Espíritu Santo te revela el corazón de otro. ¿Para qué? Eso es una buena pregunta. Vamos a volver a la sabiduría y te voy a dar otro testimonio. Y con esto concluyo. Yo no llevaba mucho tiempo como pastor, quizás 2 años. Mi esposa se había caído, había tenido un accidente boleando con una bola de bolear, de boliche que yo le regalé. Fue a bolear con las hermanas y el papá, se resbaló, se cayó, se hernió 3 discos. El chiste era que eran cassettes, porque eso fue en aquel tiempo, no había discos, eran cassettes. Pero pasamos una prueba de unos 5 años con Judy con un dolor excruciante. Un día se levantaba de lo más bien y cualquier bobería que hacía la ponía en el hospital, la ponía en la cama, le sacaba el grito, le sacaba el llanto. Fue un tiempo bastante difícil para nosotros. Yo estaba comenzando mi pastorado. Ella se puso bien mala. Ya llevábamos unos añitos con eso, con esa prueba, y la situación estaba mala en casa.
hospitales, doctores, las relaciones matrimoniales, el cuidado de los niños, tantas cosas. Porque ella, de verdad, aunque ella nunca actuó como que era incapacitada, eso la podía incapacitar. Gloria a Dios que el Señor nos abrió una puerta y logramos que ella fuera a terapia. La terapia la ayudó muchísimo. Pero yo invito a un predicador a la iglesia. Esto es lo que está sucediendo en mi vida. Interesante que en ese periodo es cuando el Señor más me usó sanando enfermos. Por eso yo enseño esto tanto. Predica no lo que tú estás viviendo, experimentando. Predica lo que tú sabes, la verdad bíblica. Yo tenía a mi esposa en la cama enferma, en dolor. Sin embargo, cuando me traían enfermos, yo oraba, sabiendo que Cristo los iba a sanar. Y después llegaba a casa y le decía, Señor, ¿y la mía? Pero no deje de orar por los enfermos. Siembra lo que tú quieres cosechar. Eso te lo testifico al final. Pero llegó el joven predicador, predicó un bonito mensaje. Él está siendo llamado, yo paso al frente, le está orando por las personas y de repente se vira a mí y me dice, pastor, el Señor me dice que usted está triste. Y yo lo miré y toda la iglesia lo miró. La iglesia sabía que era verdad. ¿Quién no iba a estar triste? Pero entonces me dice lo siguiente, pastor, el Señor me dice que usted está triste. Usted tiene que orar y ayunar y buscar más de Dios. Y entonces me pone la mano y me dice, porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¡Oh, aleluya! Y yo me quedé en blanco. Y miré para la iglesia. Algunos de la iglesia se miraron el uno al otro y como que empezaron a reírse porque todo el mundo entendió que esto no fue de Dios. El Señor les reveló que yo estaba triste. Pero ese muchacho nunca le preguntó al Señor, ¿qué hago yo con este conocimiento, con esta revelación? Yo después en casa le oré al Señor y esto fue lo que el Señor me enseñó. Ese joven se suponía que me dijera, pastor, el Señor me revela que usted está triste. Varón, ¿por qué usted está triste? Porque mi esposa, el amor de mi vida, está quebrantada de salud en una cama. Y es posible que en esa revelación Cristo lo hubiera usado a él para sanar a Judy. Pero él nunca le preguntó al Señor, tú me revelas que el hombre está triste. Señor, ¿por qué el hombre está triste? O nunca me preguntó a mí, varón, ¿por qué usted está triste? Él posiblemente hubiera sido la solución a mi situación en ese momento. Porque si Dios revela, no es para un chisme, no es para que tú lo juzgues, es para que tú resuelvas. Dicho sea de paso, su profecía era un corito. Nosotros cantábamos un corito que decía, y todavía lo canto, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Ahora usted sabe porque yo no canto, yo predico. Me moriría de hambre cantando. Pero el joven, su profecía fue un corito. Por eso los hermanos de la iglesia nos miramos y algunos trataron de no reírse. Aguantaron la risa. Porque ellos tenían discernimiento de espíritu. Yo tenía mi iglesia y la tengo muy bien enseñada. Nosotros sabemos cuándo es y cuándo no es. Porque conocemos la Biblia, conocemos el Espíritu Santo, lo dejamos fluir. Y cuando vemos algo, lo pasamos por el trapiche de la Biblia, por el filtro. Señor, ¿qué pasó aquí? Y todos ellos lo vieron. Un par de meses después, yo invité a una sierva de Dios que viniera a ministrarnos en el culto de oración e intercesión un martes. Una sierva de Dios venezolana. Y ella está ministrando y estaba orando y de pronto siente ministrar en los dones de sanidades, porque no es el don, es los dones de sanidades. Y ella fluye en algunos de ellos.
Y oro por fulano, oro por mengana, y de pronto mira a Judy y le dice, ¿y a ti qué te pasa? Y Judy le dice, yo quiero quedar sana, porque a mí me oran por mi espalda y me mejoro, pero solamente dura unos días. Yo quiero estar sana hoy, mañana y por siempre. Y la sierva le dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Le pone la mano, la hace así en la espalda, se sana, y Judy sintió un pop. Y hasta el día de hoy, bendito sea Jehová Dios de los ejércitos, Judy está sana. Le han dado dolores de espalda, pero no el de los discos. A todos nos dan dolores de espalda y de hombro y del cuello y de lo que sea, ¿no? Y así, sí, yo lo digo porque un día ella dijo, ay, tengo un dolor de espalda, y una hermanita dijo, ay, a Dios, ya el Señor no la había sanado. Gloria a Dios que esa hermana no está con nosotros ya. Pero yo le digo, sí, no, hermana, de aquel dolor quedé sana en ese momento, porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Este dolorcito es de ayer que nos mudamos, o ayudamos a alguien a mudar, lo que sea. Eso quizás es otra lección de discernimiento de espíritus, porque el espíritu en esa hermanita era uno de contrariedad, de puya, de pendencia, de buscapleito. Y era cristiana, todavía lo es. Está en otra iglesia. Que Dios la bendiga y la prospere lejos de mí. Bendito sea el Señor. Amado, te he dado una pequeña disertación acerca del don de discernimiento. Tú quieres el don de discernimiento, tienes que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces darle la libertad al Espíritu Santo para que te lleve al don que Él quiere que tú tengas. Pero si tú oraste conmigo acerca del don de discernimiento de espíritus, y yo recibo de Dios que es tiempo y es necesario que todo cristiano tenga ese don, porque los tiempos que estamos viviendo, la mentira reina en las redes, en la televisión, en la política, en la farándula y en varios púlpitos. Y tú y yo necesitamos ver con claridad qué espíritu está motivando lo que este hombre o esta mujer está diciendo o haciendo, porque aunque quizás suene como uno de nosotros, sea un ángel, sea un demonio disfrazado de ángel de luz, que no sea un ángel de luz, sea un demonio disfrazado de ángel de luz. Vamos a ver ángeles de luces espirituales y hombres y mujeres que lo van a manifestar al Rey del Cielo. Amén. Eso siempre va a suceder, pero el número de farsantes que se va a levantar en estos tiempos, tú necesitas ser dotado con poder de lo alto para que no te engañen, porque muchos falsos cristos y muchos falsos profetas y muchos falsos maestros se van a levantar y van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. No te dejes engañar. Nadie puede separar a Jesús del Cristo o al Cristo de Jesús. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amado, gracias por escucharme. Que Dios te bendiga. Chao. No puede estar triste un corazón